Buenas tardes, doctora. Para cumprir o trabalho de parasitologia, vou apresentar agora. Primeiro vou fazer a introdução, depois meu grupo é José Domingos, eu, Tiago Tadeu, Isabela e Gabriela. Então fazemos parte do grupo que vamos falar sobre isosporíasis e cicloporíasis, doutora. Espero que o áudio esteja bueno, pero a situação é esta e vamos em frente, ok? Hola doctora, buenas tardes. Me llamo Tiago Moraes y hoy voy a hablar sobre ciclosporiasis, que es una infección entérica causada por el protozoo Cyclospora caetensis, transmitida al comer alimentos y agua contaminada con heces. Es más común en países tropicales y subtropicales, con saneamiento y higiene menos básico, y ello solo ocurre en humanos. El ciclo vital de Cyclospora caetensis es similar a lo de Cryptosporidium, salvo porque los ovosquistes eliminados a través de las heces no experimentan esporulación. Por lo tanto, cuando recién se eliminan con las heces, los ovosquistes no son infecciosos, y la transmisión fecal oral directa no puede ocurrir. Los ovosquistes requieren días o semanas para esporular en el ambiente y, en consecuencia, la transmisión directa de una persona a otra es poco probable. Los ovosquistes esporulados se ingieren en alimentos o agua contaminados y se excretan en el tracto gastrointestinal, liberando esporozoitos. Los esporozoitos invaden las células epiteliales del intestino delgado, se replican y maduran en ovosquistes que se desprenden en las heces. ¿Cuáles son los signos y síntomas que presentan? La mayoría de los casos no tienen síntomas. En personas inmunocomprometidas, los ancianos o niños pequeños, los síntomas pueden comenzar de 2 a 11 días después de comer alimentos o agua contaminados y pueden incluir diarrea acuosa continua o episodios de diarrea que se alternan con episodios de estreñimiento, pérdida de apetito y pérdida de peso, hinchazón, flatulencias y eructos, dolores de estómago, náuseas y vómitos, dolores musculares, fiebres y cansancio. Según la información disponible en la actualidad, evitar el contacto con alimentos o agua que podrían haberse contaminado con heces es la mejor manera de prevenir la ciclosporiosis. Es poco probable que el tratamiento con cloro o yodo mate los ovosquistes de Cyclospora. No existe una vacuna contra la ciclosporiosis. Buenas tardes, doctora y alumnos. Yo voy a hablar sobre el tema de cicloporíasis y voy a dar continuidad a mi compañero Tiago. El diagnóstico de la cicloporíasis se obtiene a través de pruebas de laboratorio y a través de análisis de muestras fecales con tinciones especiales. La aparición de solamente una prueba negativa no excluye la posibilidad de la infección. Se pueden requerir 2 o 3 pruebas de muestras separadas para diagnosticar la cicloporíasis. Por tanto, es importante que el paciente descanse y se hidrate bien para que pueda reemplazar el líquido que se perdió con la diarrea. El tratamiento de esta enfermedad se puede hacer con el uso de antibióticos, ya que los medicamentos antiprotozoarios no es suficiente. Este es nuestro trabajo. Gracias. Bueno, então vamos iniciar. Isosporíasis e cicloporíasis. O que é isosporíasis? La isosporíasis ou cistizosporíasis é uma enfermidade causada por el protozoo coccidial Cystoisospora belli. Cystoisospora belli. É comum em todo o mundo, em regiões climáticas tropicais e subtropicais. O que acontece? La Cystoisospora belli infecta as células epiteliais em intestino delgado
quando se ingere com alimentos ou água contaminados, certo? Outra coisa que é importante frisar, ele infecta a la luz do intestino, onde tem fases de reprodução assexual e depois de uma semana tem reprodução sexual, microgametocitos e macrogametocitos, com a produção de zigotos que saem com as heces como o quistes. É comum em todo o mundo. Qual é o diagnóstico? Apesar de ser um protista, o que é um protista? É um reino de organismos eucariontes, uma célula com núcleo. Então, apesar de ser um protista, causa eosinofilia. O que é eosinofilia? É o aumento de concentração de eosinófilos no sangue, onde a contagem sérica de eosinófilos totais é maior que 350 células por milímetro cúbicos, certo? Então, apesar de ser um protista, causa eosinofilia. Se pode identificar em exame fecal, concentrado e tenido, visto bajo um microscópio. Também pode identificar com uma endoscópia ou colonoscopia para tomar uma amostra de tecido para o exame histológico. Como é a epidemiologia? As áreas endêmicas de isosporíasis incluem África, Austrália, Islas do Caribe, América Latina e no Sudeste Asiático. Se encontra em 8 a 40% dos pacientes com SIDA. Entre os niños menores de 6 anos em áreas endêmicas, 5 a 20% entram em contato com cistoespora, especialmente aqueles que assistem a guarderías ou escolas, pero não todos têm diarreia prolongada. É mais comum em lugares sem tratamento de água, como granjas e pueblos pequenos, sendo pouco frequente em países desarrollados. Então, quer dizer, necessita inclusive, nos traz a uma reflexão sobre a importância de entender isto e provavelmente nós conhecemos na região onde vivemos situações que podem ocorrer este parásito. Agora, a outra parte, minha colega Gabriela vai explicar quais são os signos e sintomas e o tratamento para este caso, certo? Muchas gracias, espero que todos tenham um bom proveito. Hola doctora, aluno, buenas tardes. Yo voy a continuar con mi trabajo hablando sobre el diagnóstico y el tratamiento de la isosporíasis. Primeramente, la isosporíasis causa gastroenteritis con diarrea, dolor abdominal y náuseas moderadas en los pacientes inmunocompetentes, o sea, las personas sanas. Y los síntomas pueden empeorar caso sean niños o adultos mayores, con la fiebre más alta, una diarrea más intensa y también la deshidratación. Pero también la isosporíasis también puede ser asintomática en algunos pacientes. Y hablando del tratamiento, el parásito se destruye con la asociación de sulfamethoxazol con trimetoprim o cotrimoxazol durante 7 días con un régimen profiláctico de 21 días. Es común que reaparezca meses después si su inmunidad baja.
Otra opción también es la primetamina con ácido fólico durante un mes. Gracias.